Shalom para los hermanos a esta hora, 7:05 de la noche del día 24 de septiembre del año 2021. Transmite su hermano evangelista Joan Reyes desde Caracas, la capital de Venezuela. Esta vez con un tema diferente a lo que se había venido dejando en este canal de YouTube. Y quisiera hablar sobre el tema de la profecía personal para Venezuela en este momento. Y quisiera titularlo así como lo he titulado en mi red social de Facebook, a los que siguen por allá en Facebook, juicio de Elohim sobre Venezuela, que es un profeta. Juicio de Elohim sobre Venezuela, que es un profeta. Quisiera que en este momento me estuviera acompañando a la epístola universal del apóstol Saúl o Saulo de Tarso, Pablo, Efesios 4, verso 25, desde la Biblia textual leo y dice: por tanto, desechando la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pienso que a esta hora es tiempo de sincerarnos con respecto a este tema. Entre hermanos ya tenemos una nueva vida en el Mesías. Hemos venido siendo transformados en ciertas áreas de nuestra vida a través de la obra transformadora del Espíritu en cada uno de nosotros. Y si hemos muerto a esa vieja naturaleza, de ese viejo hombre que estaba viciado, que estaba cegado, con el entendimiento entenebrecido, haciendo las cosas realmente que no estaban conforme a la palabra del Padre, a sus mandamientos, ordenanzas y estatutos. Pienso que debemos ser sinceros cuando hablamos entre hermanos. Principalmente para nosotros, el pueblo santo del Padre, las Sagradas Escrituras es el principal fundamento, ¿verdad? Es el manual de conducta y fe para todo creyente en Yeshua el Mesías. También para nosotros, dentro del contexto juicio de Elohim para Venezuela, nosotros como creyentes del pequeño remanente, como así nos ha llamado el Padre en su voluntad y en su soberanía, tenemos en evidencia a este libro llamado Memorias de una Nación en Guerra, escrito por el hermano José Ángel Hernández, siervo del Padre, quien conjuntamente con un grupo de colaboradores dejó escrito las vislumbres que el Padre había dejado para el pueblo. Y no solo las vislumbres, sino las reglas, las normas, los procedimientos que nosotros como pueblo, como iglesia, como asamblea, debíamos hacer en cierto tiempo y espacio, porque el Padre siempre le habló a la iglesia de Venezuela por medio de verdaderos profetas. Quisiera ir a la pequeña investigación que he estado haciendo sobre el término profeta y me consigo con un término en el hebreo que se llama Naba, que significa profetizar. Pero dentro de este término hebreo, Naba, significa ser llamado. Está el nombre Nabé, que significa profeta. Y está el nombre Naba, que sirve para describir la función
del verdadero profeta. Esto dentro de la perspectiva hebrea. Ser llamado como un portavoz de Elohim para transmitir un mensaje divino. Y nosotros debemos describir la función del verdadero profeta a través de las escrituras en el espíritu para ver si ese profeta procede del Padre. Está también el término griego profetes, que está realmente relacionado con el verbo profeteu, que significa uno que habla pública y abiertamente del mensaje divino. O sea, que según la investigación que he hecho sobre los términos, los nombres, los pronombres, en cuanto a lo que es realmente un profeta es uno que transmite el mensaje divino. Un profeta es alguien que tiene comunión íntima con el Padre y recibe las verdades divinas para transmitirlo al pueblo. Un profeta es un portavoz, un mensajero del Padre. Fue llamado, fue escogido, fue capacitado por el Espíritu Santo para llevar esta función sobre Venezuela. En este contexto, para la profecía personal para Venezuela. Nos preguntamos, o ustedes se preguntarán sobre esta función profética. ¿Hubo o no hubo profetas aquí en Venezuela? Cuando examinamos realmente las profecías a los portavoces del Padre, que está evidenciado en este libro, podemos definir los nombres de estos varones, en el cual fueron llamados, escogidos para llevar esta función profética en Venezuela. Estamos hablando principalmente del hermano Mariano Pérez, Orlando Anzola, Carlos Jiménez, Humberto Fermín Cova, Arturo Terán, Ángel Hernández, Silvilo Pérez, José Ángel Hernández, José Manuel Pérez, Jaime Botello. También estaban los nombres por ahí de un profeta llamado Carlos Cereú y otro, Ildemaro Rivas. También hay un mensaje también de la esposa del hermano José Ángel Hernández, Lilisbeth Hernández. Entonces, sí hubo profeta para Venezuela. Sí hubo reglas para Venezuela dadas en instrucciones para nosotros en este tiempo, para la profecía personal de Venezuela. Amados hermanos, un profeta no es un agorero, un profeta no es un adivino, un profeta no es un hechicero, un profeta no es alguien que toma las redes sociales para cada 5 minutos y el Señor me reveló, y el Señor me reveló, y el Señor me reveló. Eso no es un profeta. Las redes sociales a esta hora están plagadas de gente que se autonombró profeta sobre Venezuela, en especialmente a partir del año 2013 en adelante. Comenzaron a desfilar hombres y mujeres proclamándose profetas para tomar quizás participación o ser partícipe o por querer buscar reconocimiento dentro de este panorama. Cuando el Espíritu Santo irrumpe sobre la nación de Venezuela, irrumpe en ese momento en un estado de pasividad que se vivía generalmente sobre Venezuela, tanto para la iglesia como el pueblo no creyente. Irrumpe con un mensaje poderoso,
realmente que a muchos no les gustaba, debido a la condición espiritual que se vivía en ese momento la nación de Venezuela. Y era el Padre, a través de esta lista de hombres, que estaba dejando un anuncio principalmente para su pueblo. Entiéndase bien, cuando el Padre en su voluntad y en su soberanía decide levantar profetas para una nación, es porque ya la nación conjuntamente toda se ha venido corrompiendo y ha traspasado el límite realmente de lo que el Padre ha establecido para esa nación. El Padre muchas veces nos habló a nosotros, dándonos advertencias claras, precisas y concisas, dictadas por las bocas, por los portavoces que Él había escogido para ese momento. Lamentablemente, hoy, por la ignorancia, y tengo que ser bastante sincero, la ignorancia en cuanto al significado de la terminología de la palabra profeta, profetizar, profetiza, profecía, ¿verdad? Ha generado bastante discordia a esta hora sobre el tema, enfocándome dentro del contexto de la profecía personal para Venezuela. De verdad, ha habido mucho abuso, principalmente sobre las escrituras, pero también, y lo digo, desde la manera y la perspectiva de analizar esta profecía, que esta profecía también a esta hora ha sido abusada por muchos hombres y mujeres que se han autoproclamado profetas en Venezuela. En cuanto a la relación de sueños y visiones, hermanos, yo soy de los que creo que el Padre sí transmite verdades a través de sueños y visiones. Pero ¿qué pasa? Al tener yo un sueño o una visión de algún evento, ¿verdad? No me da el título a mí o no me da el nombramiento al ministerio profético. Un sueño y una visión sobre algún tema o algún suceso que a futuro se vaya a cumplir, no me da a mí el ministerio de profeta. Lamentablemente hoy hay mucha gente que tiene sueños y visiones y piensan que están relacionados netamente con ser profeta. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque el llamado lo hace principalmente el Padre. Llama el Padre a ejercer una función determinada, marcada en su voluntad y en su soberanía, para transmitir verdades bíblicas, para transmitir verdades a su pueblo, para exhortar, edificar y consolar a su pueblo. Esa es la función del verdadero profeta. Una de las grandes funciones también que tiene el profeta es que el profeta, a través del mensaje divino, irrumpe dentro de la conformidad del creyente y lleva al creyente a la presencia del Padre. Lleva al creyente a humillarse, a reconocer su pecado, a reconocer su falta. Lleva al creyente realmente a las escrituras. Lamentablemente, hoy tenemos muchos protagonistas, tanto hombres y mujeres, y vuelvo a decirlo, que lamentablemente a esta hora no están llevando al pueblo al arrepentimiento, no están llevando al pueblo a las verdades bíblicas, sino que están llevando al pueblo a través de esta palabra
y el Señor me reveló, y el Señor me reveló, están llevando a los creyentes a sus redes sociales personales, a sus propias profecías, sacadas muchas de sus corazones. Quiero ser bastante enfático en esto. Hay bastante profetas aquí en Venezuela y fuera de Venezuela profetizando cosas que el Padre no le ha dicho. Incluso por ahí hay un señor que es profeta, ¿no? Y pastor, señor Maracucho. Muchos deben de saber a quién me estoy refiriendo. No quiero nombrarlo realmente a esta hora, no vaya a ser que me vayan a cancelar el canal. Pero el señor profeta de Venezuela, ¿verdad? El Maracucho, él dijo que fue levantado como profeta en Venezuela. Ahora, mi pregunta es, ¿qué haces tú fuera de Venezuela si el Señor te llamó, entre comillas, a una función para ejercerla dentro del territorio nacional? Si yo examino la vida de Jeremías, Jeremías fue llamado principalmente. Llamado en el hebreo significa Nabá, para ejecutar una acción, una función en cuanto a la profecía en ese tiempo para el tiempo de Israel. Igualmente debe de repetirse en cuanto a la función del llamado y del ministerio o la función ministerial. Y es aquí donde yo tengo cierto tiempo que he analizado ciertos personajes que realmente no los sigo porque yo no me congrego en ninguna de sus redes sociales, realmente. Ni con el señor Maracucho, ni con la señora del estado Apure, ni con el otro señor que está allá en los Estados Unidos, que también son los tres, diría, grandes personajes, ¿no? En cuanto a la profecía personal, que más seguidores tienen, pero yo no me congrego con ninguno. He entendido que el Padre revela sus verdades en oración y en el secreto. Y debemos ser responsables a esta hora cuando tomamos una red social. La cuestión no es traer seguidores a nuestros programas o a nuestra programación humana de las redes sociales. Nuestro llamado es, como ministro, como siervos doulos del Padre, es de transmitir las verdades divinas y de llevar al pueblo a la presencia del Padre para que procedan a la humillación y al arrepentimiento. Hay mensajes a esta hora, entre comillas, de pseudos profetas que han profetizado sobre Venezuela, que verdaderamente no calan, hermano. Hay principios bíblicos, verdaderamente, porque muchos son seducidos a esta hora. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Muchos falsos mensajeros han salido al mundo. Y si el profeta es la voz de Elohim, debe transmitir verdades divinas, porque el mensaje lo está dando Elohim directamente al profeta, quien es el mensajero, el portavoz de ese mensaje. No puede haber equivocación en el mensaje. No puede haber equivocación en el mensaje, porque el mensaje proviene del cielo. Y el profeta sencillamente es como una antena repetidora
que se encarga de transmitir, de rellevar ese mensaje que fue dado en un tiempo y determinado momento para llevárselo principalmente a su pueblo, a su iglesia. Cuando yo hablo, el Señor me reveló y el Señor me dijo y el Señor esto, y esto no se cumple, mis hermanos, mis queridos hermanos siervos y siervas. Cuando habla un hombre y una mujer con título de profeta, con título de profetisa, y la palabra no se cumple, y la palabra no cala en cuanto a la realidad de las escrituras, podemos decir que ciertas profecías son sacadas de sus propios corazones. Y cuando yo profetizo, abusando quizás también del don, del talento y del llamamiento a la función ministerial, cuando yo abuso y digo algo que no se cumple o que no está verdaderamente sujeta a la verdad escritural, a la verdad bíblica, sencillamente estoy tomando el nombre del Padre en vano. Así de sencillo. Hablemos verdades entre nosotros. Un profeta no es un adivino, no es un soñador, no es un agorero, no es un hechicero. Un profeta realmente se preocupa por la situación de su pueblo, principalmente la iglesia, porque principalmente el Padre le habla a sus escogidos. Un profeta lleva al pueblo a la presencia del Padre. Esa es nuestra función en este momento. Debemos, como ministros, como siervos, como doulos del Padre, a través del llamamiento, del don y del talento, de llevar al pueblo a la presencia del Padre, no a nuestras redes sociales. Debemos humillarnos porque al que más se le da, más se le demanda. Y es el Padre el que nos va a demandar en algún momento sobre la función, sobre el don y sobre el talento, sobre el llamamiento. El Padre ha de pedirnos cuenta. Por eso no podemos seguir tomando el nombre del Padre en vano. Debemos examinarlo todo. Debemos examinarlo todo a esta hora para ver si ciertos profetas que han hablado sobre Venezuela están hablando verdades o están hablando mentiras. Hasta aquí este primer análisis en esta noche. Se despide su hermano Joan Reyes. Muy buenas noches. Shalom para todos los hermanos en las naciones.